Y también en la prensa, que se acreditó oportunamente para estos fines, así que la conexión ya se puede establecer al efecto, así que estuvieran pendientes de ingresar a la misma. Hemos también acordado el día de ayer otorgar un uso de tiempo racional y equitativo, pero también prudencial, de media hora para los acusadores en su alegato principal y de 45 minutos a la defensa. Insisto en que son tiempos prudenciales que pueden ser ajustados en la medida de lo que sea necesario, de acuerdo al curso de la alegación. Pero la invitación es a poder cerrar la misma dentro de estos tiempos. Y de 10 minutos para las réplicas, también de manera prudencial, 10 a 15 minutos. Así que, sin mayores preámbulos, salvo que hubiera alguna otra cosa que indicar, Leonel o Patricia. No, yo estoy ¿No? listo ya. Muy bien, entonces le damos la palabra al fiscal o al fiscal para escuchar su alegato de cierre. Gracias, su señoría. Sus señorías, el Ministerio Público ha acreditado durante el transcurso del presente juicio el cuasi delito de homicidio por el cual se ha acusado y la participación que en calidad de autora le corresponde en este hecho a doña Nicole Prince. Hemos llegado a esta convicción y hemos acreditado este hecho particularmente porque nos apoya la prueba científica, objetiva y contundente que se ha presentado. Es un caso donde hemos podido apreciar que los informes periciales, tanto de CIAT como del Servicio Médico Legal, han sido contundentes en orden a arribar a esta conclusión. No podemos sino entonces formarnos la convicción de que el hecho ocurrió de la manera en que los puso el Ministerio Público. Su señoría, el día 5 de diciembre de 2017 hubo un actuar negligente y contrario a la normativa de la ley de tránsito. Este actuar negligente y antinormativo fue el que produjo la muerte del niño Joaquín Caroca. Hemos acreditado en el juicio los elementos propios del cuasi delito con resultado de muerte. En primer lugar, su señoría, hemos acreditado suficientemente la negligencia. Es muy relevante acreditar la imprudencia. No basta con la acreditación de la infracción normativa. Lo primero que se debe acreditar en un cuasi delito es la negligencia, es la imprudencia, es la base de todo cuasi delito. En este caso, el Ministerio Público ha acreditado este elemento importantísimo. La negligencia no se debe acreditar o visualizar desde el punto de vista común o de un lego. La negligencia se debe acreditar desde el punto de vista jurídico y jurídico penal. Y ese requisito guarda relación con el análisis de la creación o introducción del riesgo en la vida social. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es si es posible exigirle a una persona un deber de cuidado en relación a un riesgo creado. Y en este caso, existió ese deber de cuidado. Hemos acreditado en el juicio que se trata que el lugar donde ocurrió el hecho guarda relación con un lugar que en primer término está sujeto a las leyes del tránsito. Ello lo acreditamos suficientemente con la prueba documental, con el ordinario 17 del director de tránsito dirigido al Ministerio Público. Pero no es cualquier lugar
no es cualquier vía pública, era un lugar especialmente protegido. Era un lugar que estaba controlado en cuanto a sus accesos, que tenía reductores de velocidad, 2 reductores de velocidad antes de llegar al sitio del suceso. Era un lugar donde habitualmente los niños jugaban. Llamó especialmente la atención a este interviniente la respuesta del padre del niño Joaquín Carop, cuando dijo que justamente se habían mudado a vivir a ese lugar por la seguridad y la tranquilidad que les brindaba este condominio, este recinto habitacional. Todos los testigos civiles que habitaban el condominio y que declararon en el juicio, sin excepción alguna, confirmaron que se trata de un lugar especialmente protegido. Todos decían que era un lugar donde los niños habitualmente jugaban. Ahora bien, acreditado ese aspecto objetivo, las características objetivas del lugar, debemos preguntarnos, ¿se acreditó si la acusada tenía conocimiento de esas particularidades, de esas características, para hacerle exigible el reproche penal? Sí, la respuesta es sí, lo tenía. No era un lugar ajeno para ella. Se acreditó por parte de doña Valentina y de su madre, la señora María Ulloa, que la imputada concurría habitualmente, con una frecuencia casi diaria al lugar. Es más, incluso la propia acusada en este juicio reconoció que concurría con una frecuencia casi diaria al sitio del suceso. Entonces, a la segunda pregunta, ¿podemos exigirle a ella el nivel, haber tenido un nivel de cuidado especial? Sí. Conocía las características especiales de este condominio. Entonces, en ese presupuesto, la pregunta que debemos hacernos a continuación es, ¿debió haber adoptado un nivel de cuidado, dado que es ella la creadora y la que introdujo el riesgo al conducir un vehículo en un lugar con estas características? Debió haber adoptado un nivel de cuidado. Debió entonces estar atenta a lo mínimo que exige la normativa de tránsito, ir atenta a las condiciones del tránsito. En particular, ese día se ha acreditado también en este juicio que habían niños jugando. Básicamente, se ha acreditado este hecho, evidentemente, hay un niño fallecido. Pero además, hay una testigo presencial en este caso, que es una menor de edad, de 5 años, que se encontraba en la vía pública y que por eso mismo pudo presenciar el hecho. Doña Olga Urra sitúa 6 niños en el lugar jugando. Estaba a cargo de 2 de ellos y pudo aportar la permanencia de 4 más en el sitio del suceso. Don Héctor Fernández dijo que los niños estaban jugando, que habían ingresado a su casa, que luego habían salido y que minutos después, cuando ya estaban en el lugar, minutos después, se produce el hecho. La defensa podría señalarnos que se introdujo alguna duda sobre si habían o no niños jugando por la declaración de doña Valentina, que dice que ella tampoco vio niños. Sin embargo, en el contrainterrogatorio ha quedado de manifiesto que ella ese día tampoco iba atenta, que iba observando y mirando su teléfono celular. Así lo declaró durante la investigación y ello quedó de manifiesto en el interrogatorio directo efectuado por el Ministerio Público. Entonces, ¿podemos decir que acreditamos que ese día habían niños en el lugar y que había que estar especialmente atento a esta condición? También lo hemos acreditado. Ahora bien, eso refleja y eso acredita este principal elemento de negligencia, desatención en la conducción.
Y a ello debemos sumar este nuevo elemento, este elemento importante para que se configure el cuasi delito, que es la infracción normativa. Se ha acreditado durante el juicio que la imputada efectuó un viraje antirreglamentario, un viraje hacia la izquierda, de manera cerrada contra el sentido del tránsito. Y en este aspecto, la prueba pericial aportada por el Ministerio Público a través de los informes CIAT y de los informes del Servicio Médico Legal son contundentes. Su señoría, el hallazgo del sitio del suceso es relevante. Este sitio del suceso habla por sí solo. La mancha de sangre encontrada en el sitio del suceso se encuentra en la pista izquierda de la calzada. El Servicio Médico Legal ha explicado con detalle que estamos frente a un hecho de tránsito, un atropello atípico, donde no ha habido proyección. Por lo tanto, el cuerpo del niño quedó en el lugar donde se encontraba la mancha de sangre. El Servicio Médico Legal ha explicado las características de la lesión que tenía el niño. Una fractura craneana principalmente, provocada por un mecanismo de producción de aplastamiento, de presión, no de golpe, porque el niño no tiene lesiones en la piel o en el cuero cabelludo que sean compatibles con que la fractura se haya provocado por golpe. No así la fractura que sí se provocó, que era por el mecanismo de la presión. Presión que evidentemente se pudo efectuar en este caso porque el vehículo era de una tonelada bastante superior a lo normal. El médico legal entonces nos sitúa, de acuerdo al mecanismo de producción de la lesión, en un hecho de tránsito atípico donde el cuerpo queda sin proyección, en el mismo sitio donde fue impactado. Los testigos, todos los testigos que concurrieron al sitio del suceso, por su parte, ubican la posición del niño en el mismo lugar donde quedó este hallazgo biológico. Y la mayoría de los testigos, además, lo sitúa en la misma posición, su cabeza mirando hacia la casa de don Héctor Fernández, sus pies mirando hacia su propia casa. Entonces, hemos situado el lugar del impacto. ¿Es posible sostener que el niño golpeó al vehículo de acuerdo a lo que la defensa ha intentado introducir? Si es que estos elementos están acreditados, es imposible. El vehículo tendría que haber ido siendo conducido por la imputada por sobre la vereda de esa esquina, para que el niño hubiese ido al encuentro del vehículo y lo hubiese golpeado con la parte lateral del costado derecho. El ministerio, los informes CIAT y el informe del Servicio Médico Legal han llegado a la misma conclusión en cuanto a la dinámica del hecho. Peritos de servicios públicos reconocidos, con vasta experiencia en la materia que los convoca, objetivos e imparciales, ambos llegan a la misma dinámica. Y esta dinámica significa que la imputada efectuó un viraje cerrado contra el sentido del tránsito, impactando al niño de manera frontal. El niño cae de espalda y la carrocería del niño pasa por sobre su cuerpo, se provoca el aplastamiento de su cráneo y su muerte tan solo minutos más tarde. La defensa ha intentado introducir alguna duda con su pericia privada, pero la verdad es que la pericia privada adolece de varios cuestionamientos. En primer lugar, parte del presupuesto erróneo de que la estatura del niño era de 1,20 m, cuando la estatura del niño es de 1,12 m, que es un elemento importante para los efectos de determinar las posiciones en el golpe, en el impacto. Además, no considera la
el informe médico legal, porque establece una forma o mecanismo de producción de sus lesiones completamente distintas a la que estableció el servicio médico legal. Sin fundamento alguno, no se ha apoyado ningún médico tanatólogo, no se ha apoyado en las conclusiones del servicio médico legal para arribar a la conclusión de que el niño se provocó la fractura producto de un golpe con el vehículo. Uno se puede preguntar, ¿cómo entonces esta pericia llega a esa conclusión? Por otro lado, esta pericia, como ya lo relaté anteriormente, no se condice con el ancho del vehículo. El vehículo tiene un ancho de 1,90 m. Si el niño hubiese impactado al vehículo en el costado derecho, evidentemente el vehículo tendría que haber ido muy apegado a la vereda o sobre la vereda, considerando que CIAT nos señaló que la mancha de sangre estaba aproximadamente a 1,60 m de la vereda. En síntesis, no ha sido una pericia contundente, no ha sido una pericia basada en aspectos científicos que puedan crear una duda razonable en torno a la dinámica del hecho que el Ministerio Público pudo determinar a través de la prueba pericial. Hemos cumplido, su señoría, con acreditar un cuasi delito de homicidio. Hemos acreditado la negligencia, hemos acreditado la infracción normativa. Y jurídicamente, siempre el que crea el riesgo es a quien le debemos exigir un nivel de cuidado. Es cierto, el niño cruzó la calzada, iba llegando a su casa, pero a la respuesta decía de si el viraje hubiese sido reglamentario, altamente probable que este hecho no se hubiese provocado. Además, al Ministerio Público llama mucho la atención que las conclusiones arribadas a través de los peritos en la dinámica y causa del hecho sean absolutamente coincidentes con la única testigo de este hecho. No por ser una niñita de 5 años, no hemos podido conocer su versión sobre este hecho. Hemos acreditado con la declaración de quien la entrevistó y hemos podido escuchar el audio de la propia pequeña. Conjugando ambos elementos, podemos entonces sostener que en su relato, efectuado como una niña de 5 años, de manera verbal y también con gestos que su entrevistadora nos pudo explicar en detalle en el juicio, que la dinámica del hecho es exactamente igual a las conclusiones arribadas por los peritos. Es por ello, su señoría, que creo fuertemente que hemos acreditado todos los elementos del cuasi delito. Hemos acreditado la negligencia exigible, el nivel de cuidado exigible e incumplido por parte de la acusada, y hemos acreditado la infracción normativa. No estaba atenta a las condiciones del tránsito, efectuó un viraje cerrado hacia la izquierda contra el sentido del tránsito. ¿Podía haber virado de manera reglamentaria? Claro que sí, se ha acreditado en el juicio que son vías de doble tránsito. Se ha acreditado el tamaño, el ancho de las calles. Todos los testigos han señalado que en esas calles pueden transitar perfectamente 2 vehículos. Razón por la cual podemos haber exigido un comportamiento distinto. Y el lugar era un lugar que ameritaba tener un comportamiento especial. Con lo expuesto, su señoría, solicitamos que se condene a la imputada, a la acusada Nicole Princip, por su participación en calidad de autora en este cuasi delito de homicidio.
Evidentemente, la prueba de participación ha fluido también de manera categórica en el juicio. Ella jamás ha desconocido que era la conductora de dicho vehículo. La copiloto ha declarado en el juicio respecto de quién iba conduciendo. Los funcionarios policiales han señalado que ante ella se presentó como la conductora. Por lo tanto, la participación no ha estado en duda en este juicio. Lo relevante era acreditar la existencia del hecho, la existencia de la figura delictiva. Y ese aspecto se cumplió a cabalidad por parte de este interviniente. Y es por ello que solicitamos a su señoría, al igual como lo ha hecho el Ministerio Público, formar convicción de que los hechos ocurrieron de la manera en que se han expuesto y que en esos hechos le corresponde participación en calidad de autora a doña Nicole Prince. Bien, gracias, fiscal. Tiene ahora un tiempo similar de media hora original la querellante que representa a Felipe Caroca. Tiene que activar su micrófono, se encuentra aún silenciado don Rafael. Gracias, señoría. Bien, ahora sí. Señor magistrado, al inicio de este juicio prometimos acreditar la existencia de 2 ilícitos y la participación culpable en ambos de la acusada Nicole Prince Pérez. Ello se cumplió plenamente. En cuanto al cuasi delito de homicidio, señoría, de los testimonios y probanzas rendidas ha quedado suficientemente claro y establecido que el denominado condominio Bosques del Portal tenga o no tenga la calidad de tal, reúne las características legalmente, reúne las características de un condominio cerrado, y eso es portal es tenido por los residentes, visitantes e incluso por visitas esporádicas como los carabineros Daniel Parada y Elías Díez, que nunca había ido antes. Se accede de Martín Lutero, la avenida Martín Lutero, contigua a la entrada. En Martín Lutero hay un letrero que señala velocidad máxima sugerida 30 kilómetros por hora. Se ingresa a través de una reja portón por la calle Los Endrinos, donde hay un primer lomo de toro. Al Robledal, doblando a la izquierda por la calle Robledal, hay un segundo lomo de toro a 54,5 metros de la intersección con Los Tepúes, o sea, a media cuadra. Las esquinas son geométricamente circulares, señal visual de reducción de velocidad. También ha quedado acreditado que el día 5 de diciembre de 2017, aproximadamente a las 18:30 horas, había buena luminosidad y visibilidad. Asimismo, que era habitual que jugaran niños en el sector, esto era conocido por todos los que allí vivían y los que visitaban el lugar, y que en ese momento había niños jugando, 6, según refiere Olga Urra, que cuidaba a los hijos del matrimonio Marín García. También le quiero pedir que por favor no vaya tan rápido, porque necesitamos captar todas sus ideas y tomar nota de ellas, y sobre todo el colega redactor hacerse cargo precisamente de su exposición. Pues sí, por favor, tiene media hora, así que no corra en su relato. Gracias. Consta también que había ido jugando por los testimonios a lo menos de Héctor Fernández, Paola Barra, María José García, Macarena Ember, Daniela Hagedorn, madre del menor fallecido. Los menores que estaban jugando ahí eran los 2 hermanos de la Sorta Vergara, hijo de Daniela Vergara, los hermanos Marín García, hijos de María José García, cuya nana Olga Urra estaba al cuidado, Trinidad Fernández, hija de Héctor Fernández, y Joaquín Caroca, hijo de Daniela Hagedorn y Felipe Caroca. También ha quedado acreditado que la acusada conducía el Jeep Toyota ya individualizado en el juicio, acompañada por Robertina Delgado Ulloa. La acusada dice que no vio niños, y su acompañante dice haber seguido fijando si había niños y que no había ninguno. Pero la versión del acusado pugna con la del carabinero Daniel Parada, que señala que escuchó a esta conversar en el carro policial con una parienta y haberle dicho que vio niños jugando al fondo, pero que no vio al niño que resultó atropellado. Declaró en este juicio doña Cecilia Pérez. Dijo ser la tía que estuvo con ella en esa oportunidad y que no hablaron nada de lo ocurrido, pero es la misma que declara que Nicole Prince tenía sangre en sus ropas y en sus manos, y que él la abrazó, pero no quedó sangre en las ropas de la declarante. Entonces, confrontada con su declaración, dicen que, en ese definitiva no sabe dar una explicación, perdón. No sabe una explicación, dice que el abrazo fue muy tenue, el de Nicole. En cuanto a Valentina Delgado, se la confrontó con su declaración ante Fiscalía, en que dice textualmente: Nicole iba manejando y yo iba mirando el teléfono. Íbamos conversando, las dos planificando la celebración de mi cumpleaños, que era ese día. Evidentemente iban completamente distraídas. Por otro lado, si no había niños en el lugar, entonces, ¿cómo es que Trinidad vio el atropello y cómo es que Clarita le avisa a Daniela Vergara, la madre de Joaquín, que se había caído, que le había pasado algo?
En esta situación, con total distracción de ambas ocupantes del vehículo, no estando la conductora atenta a las condiciones del momento, hace un viraje antirreglamentario desde calle El Robledal hacia la calle Los Tepúes, ambas de doble tránsito, girando cerradamente a la izquierda, invadiendo la pista izquierda en esta última calle, o sea, la pista contraria a su sentido de tránsito. Y fue así como atropelló con la parte delantera del vehículo al menor Joaquín Caroca Hagedorn, pasando la estructura del vehículo sobre su cuerpo, especialmente sobre la cabeza, presionándola contra el suelo, causándole lesiones que le ocasionaron la muerte pocos minutos más tarde. Cabe tener presente que en la unión de las calles mencionadas hay un desnivel, producto de la unión de dos pavimentos o asfaltos distintos, y a este respecto el perito de la CIAT fue claro en que un giro cerrado en un lugar con desnivel produce en el vehículo un movimiento de vaivén de arriba hacia abajo. La dinámica del atropello y de la causación de las lesiones han sido suficiente y claramente explicadas por el perito Cristian Caroca de la CIAT y por la perito Nubia Riquelme del Servicio Médico Legal. La propia acompañante Valentina Delgado, en su declaración de la CIAT, señaló: debo hacer presente que en ese momento Nicole no vira en forma amplia manteniendo su pista, sino más bien se aproximó por la pista contraria. Después ha dado otras versiones, pero un profesor de Derecho Penal que yo tuve, Luis Ortiz Quiroga, nos señaló: cuando hay un accidente de tránsito, las primeras declaraciones que se toman en el mismo lugar inmediatamente después son las más fidedignas. Luego van variando. Los carabineros Parada y 10, que no formaban parte del grupo de la CIAT, que fueron los que fueron a tomar el procedimiento, están constantes con su experiencia profesional que aquí hubo un viraje antirreglamentario cerrado a la izquierda. Respecto al golpe que las dos tripulantes del vehículo dicen haber sentido, ante la CIAT, Nicole Príncipe dijo que no podía precisar dónde él sintió. En el juicio dijo que fue en la parte trasera. Y Valentina Delgado dio diferentes versiones en la investigación acerca de qué costado, si el copiloto o el piloto había sentido el golpe, para precisar finalmente en el juicio que no podía, declarar en el juicio que no podía precisar el lado. La única testigo presencial del atropello, la menor Trinidad Fernández, cuyo testimonio se introdujo a través de la grabación de la entrevista y la declaración de su entrevistadora, doña Yanina Muñoz, señala que Joaquín fue atropellado con la parte delantera del vehículo. Por otro lado, el carabinero Elías 10 señala que la conductora le dijo que había pasado a chocar a un niño. Y Karina Sandoval señala que su nana, Tatiana Mariano, le dijo le señaló que la conductora le había dicho a ella que había pasado a atropellar a un niño. La CIAT señala que no pudo determinarse la velocidad y que no fue un factor determinante. No obstante, y tal como se señaló considerando 10º de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco dictada en lo civil por este mismo atropello, que ya está ejecutoriada y acompañada a estas causas, considerando que el manejo atento que exige la ley tiene incidencia en la velocidad que debe imprimirse al vehículo, esta debe ser aquella que le permita conservar en todo momento el control del móvil, máxime si se advierte o prevé la presencia de niños como una situación de riesgo. Tal como ocurrieron los hechos, es una conclusión lógica que la velocidad no era razonable y prudente bajo las condiciones existentes. Por lo demás, la testigo Margarita Alvarado señala haber estado regando afuera de su casa cuando vio pasar, minutos antes del atropello, un jeep de las mismas características que les ocupa, con dos mujeres a bordo, la conductora con el pelo largo y agachada, posiblemente viendo su celular o ajustándose el cinturón. Por su parte, la testigo Karina Sandoval manifestó al ocurrir el hecho que le dijo a María Ulloa: esto se veía venir, aludiendo a que en otras oportunidades había visto ese mismo vehículo a excesiva velocidad girando por de Robledal hacia Los Tepúes y dando la vuelta en la rotonda que hay al final del pasaje Los Tepúes. A su vez, Nancy Leufumán señaló que en algunas ocasiones había visto ese vehículo circular más fuerte de lo habitual. El perito de la CIAT, su señoría, señala como causa basal que ambos participantes se ponen al riesgo de accidente. La participante 1, la conductora, al conducir el móvil no atento al de tránsito el momento al converger el flujo vehicular de calle Los Tepúes contra lo más sentido del tránsito sin percatarse de la presencia del peatón. Colega, disculpe que lo interrumpa, le voy a pedir, por favor, que hable un poco más despacio, porque es imposible tomar nota a esa velocidad. Bien, su señoría, disculpe. Bueno, el perito de la CIAT señala que el menor, por su corta edad, escaso poder de discernimiento, nulo conocimiento de la normativa legal, efectúa el cruce en manera repentina, corriendo por el lugar, forma y circunstancias señaladas, sin adoptar medidas de seguridad ante la velocidad del móvil, y es atropellado en el tercio derecho de la parte frontal de la carrocería, en el plano costal izquierdo de la anatomía del peatón, ocurrido dentro de la zona de atropello establecida ante la diligencia de la de cera, que se encuentra anocotada y achurada en el plano que acompaña. No obstante, a una pregunta,
el perito señaló que no es exigible el mismo grado de diligencia y cuidado en materia de tránsito a una conductora que maneja de hace años que a un niño de 5 años, lo cual me parece que corresponde al sentido común, es evidente. En todo caso, el menor, conforme al plano elaborado por la propia CIAT, al momento del atropello estaba dentro del cruce peatonal constituido por la procuración imaginaria de las aceras, conforme a la ley de tránsito. En esta materia, el vecino Héctor Fernández declaró que pensó que podía ser su hija Trinidad la atropellada y explicó sus dichos señalando que los niños son niños. En efecto, y por eso es que hay múltiples testimonios del cuidado con que se debía conducir al interior del condominio, de lo cual estaban todos conscientes. La propia acusada dijo que iba asiduamente al lugar del año 2014, lo que concuerda con lo manifestado por Aldina Delgado y por María Ulloa, conocía la rutina del sector. En cuanto a lo expuesto por el perito de la defensa, señor Rojas, cabe señalar que parte reconociendo que la conductora hizo un viraje ocupando la pista contraria y trata de justificarlo por la envergadura del vehículo y por una inaudita ilusión de angostamiento que se produciría por un tráiler que está estacionado sobre la acera. Los carabineros que acudieron al procedimiento fueron enfáticos en señalar que al ser de doble tránsito los tepúes, si hubiera venido un vehículo en sentido contrario, habrían chocado. Por lo demás, su peritaje queda desacreditado por varias razones, voy a señalar solo algunas. La fiscal ya ha señalado algunas. El hecho de basarse en fotos para suponer marcas y señales en el vehículo. Utilizar para ilustrar sus puntos a un menor de estatura 8 centímetros superior a la de Joaquín Caroca. Por señalar una supuesta dinámica de los hechos, que el menor corriendo desde la casa de Héctor Fernández habría chocado con el guardafango de la rueda trasera derecha, que no resulta congruente con ninguna demás probanza, ni con el lugar en que quedó el niño, con las relaciones que tiene el niño, ni con las marcas que tenía el vehículo. Porque indica una tabla de velocidades de niño corriendo, cuya fuente y seriedad no explica. Porque señala, sin haber estado presente y contradiciendo los antecedentes de la investigación, que no había ningún niño cuando llegó Nicole Princich a la intersección, que esto estaban donde Héctor Fernández y que al contestar a los niños que solo se podían bañar si tenían permiso de los papás, estos salieron corriendo, poco menos que en estampida, a sus respectivas casas a pedir permiso, y ahí fue que Joaquín habría colisionado al vehículo que iba girando. A este respecto ha quedado probado que Héctor Fernández les dijo a los niños que solo al día siguiente podrían ir a bañarse y con supervisión de un adulto. Así que es falso que en ese momento hayan salido todos corriendo a pedir permiso. Además, el perito, enfrentado a la foto de la intersección de la rodeada con los tepúes, en que se ven a la izquierda la casa de Joaquín Caroca y a la derecha la casa de Héctor Fernández, no supo precisar el trayecto que conforme a la supuesta dinámica de los hechos hizo el niño, confrontado con el hecho de que su informe escrito señala el mismo trayecto que la CIA. Esto es de norponiente a suroriente, o sea, en diagonal, no tuvo explicación que dar. Evidente resulta que si venía de esa dirección no podía haber venido directamente de la casa de Héctor Fernández. En ese caso habría tenido que ir de surponiente a suroriente. En esta circunstancia, la acusada Nicole Princich Pérez obró con imprudencia temeraria, con infracción de reglamentos, al menos la norma artículos 108, 139, 144, 200, números 10, 13, 18 y 34 de la ley de tránsito, incurriendo a lo menos en la presunción de responsabilidad del artículo 167, números 2, 7, 9 y 13 de la misma ley. Por lo tanto, incurrió en calidad de autora en el cuasi delito homicidio previsto y sancionado por el artículo 492, inciso segundo del Código Penal, en relación al 490, número 2 del mismo código, y las normas citadas ya de la ley 18.290, delito que está, por supuesto, en grado consumado, conforme a las reglas de establecimiento de pena, las circunstancias modificatorias de responsabilidad, que en este caso a nuestro juicio no hay. La pena que imponga su señoría, digamos, tendrá que ser acorde, o solicitamos que se imponga la que hemos solicitado o la que el tribunal estime en justicia, asimismo al pago de las costas de la causa. En cuanto al artículo 195, en relación de la ley 18.290 de tránsito, en relación al 176 de la misma ley, son dos de las tres hipótesis del artículo 195 de la ley de tránsito en relación con el artículo 176, las que deben realizarse para que tengamos las que hay en este caso. Basta con una señoría, su señoría, basta con una sola. Así lo ha determinado la Corte Suprema en sentencia 6095-2017 de 5 de noviembre de 2018. En este caso habiendo una sola causal, una sola omisión de las tres, ya tenemos el delito del artículo 195. No se requiere que se encuentren configuradas las tres conjuntamente o copulativamente. Respecto a la ausencia de ayuda, su señoría,
Desde luego es inverosímil que Nicole Prince se haya bajado del auto cuando este estaba andando. Puede estar con motor encendido, pero el auto andando es imposible que se haya bajado con el auto andando y Valentina haya aplicado el freno de mano para parar el auto. Además, quienes fueron a buscar a un médico tocando la puerta de Paola Barra, porque su marido es médico, fueron Valentina Delgado y Héctor Fernández. Desde luego, la versión de la madre de Nicole, de que ésta la llamó para que ella y su padre como médicos fueran a la clínica Llora Joaquín, aunque fuera cierto, y no se ve cómo podía saber en esos momentos Nicole a qué establecimiento llevaban al niño, no constituye una forma de ayuda. La ayuda había que prestarla in situ, al menor, no cuando ya se lo llevaron a un centro asistencial. Karina Sandoval señala que su nana Tatiana Mariano vio a la conductora sentada dentro del vehículo con la puerta cerrada y el vidrio abajo, y el niño estaba tendido un poco más allá en el suelo. Y al preguntarle lo ocurrido, le contestó: lo pasé a atropellar. Eso fue asimismo explicado por el perito de la CIA y se grafica en la foto 57 de la ampliación de informe correspondiente a la reconstrucción de escena. Olga Urra la vio sentada en el auto con Valentina Delgado. Paola Barra la vio al lado del vehículo. Héctor Fernández dice que estaba como a 3 metros del niño. Trinidad Fernández, hija de Héctor Fernández, solo se refiere a que el acompañante se baja y se va a la casa de su mamá, o sea, a la casa de Valentina Delgado. Nada refiere respecto a la conductora. No obstante, la acusada dice que le tomó la cabecita al niño, evitó que otros lo movieran. Esa versión no se sostiene, señora. María Ulloa dice que ella tomó la cabecita del niño. No menciona a Nicole Prince haciéndolo, aunque sí dice que Nicole tenía las manos con sangre. Héctor Fernández refiere haber visto a María Ulloa tomando la cabecita del niño, pese a que la investigación 3 años antes había dicho que no podía precisar si fue María Ulloa o Daniela Hagedorn. Nada menciona sobre que tuviera sangre en sus manos Nicole Prince. Olga Urra es categórica en afirmar que solo la madre, Daniela Hagedorn, tomó al niño. Ellos contesten con lo declarado por Daniela Vergara y por Macarena Enberg. Por otra parte, Nicole Prince tampoco le advirtió en ningún momento a Daniela Hagedorn que el niño había sido atropellado, lo que también habría constituido sin duda una forma de ayuda. Daniela creía que el niño se había caído, y en esa convicción se llevó al niño a la clínica, acompañada de Daniela Vergara, que a su vez se decidió a ayudar cuando vio que nadie más lo hacía, según su propia declaración. En cuanto a que Nicole Prince haya tenido las manos o ropa manchadas con sangre, producto de haber ayudado al niño tomando su cabecita, ni los carabineros Daniel Parada ni Elías Díaz vieron tal sangre. Incluso Parada dice que habría tenido que limpiar el vehículo policial si así hubiera sido, y no ocurrió. Cristian Segura, funcionario de carabineros que la llevó a labranza con su madre, señala que no recuerda que tuviera sangre en sus manos y niega que haya pasado al baño, porque la madre dice que pasara al baño para que se lavara las manos que tenía con sangre. Por su parte, la tía, Cecilia Pérez, dice que abrazó a la sobrina y esta tenía las manos y ropa manchada con sangre, pero señala que ella no quedó con sangre en su ropa y trata de explicarlo diciendo que Nicole apenas la abrazó, lo que evidentemente es una inconsistencia. Pero ocurre que la acusada fue con su madre el 12 de julio del año 2018, o sea, 7 meses después de ocurridos los hechos, a la Policía de Investigaciones, a entregar un cole y una mochila que según ella contenían sangre del menor, y que si así era no se entiende por qué no los entregó el mismo día, para los efectos que se hicieron análisis comparativo de ADN con una muestra de sangre extraída del menor con ocasión de la autopsia. Ya sabemos lo que declaró el del perito señor Funrice. Fue claro para indicar que no se detectó presencia de sangre orientativa. No había sangre en ninguna de las 2 prendas. Pero es relevante, su señoría, que si la acusada, apoyada por su entorno, dio una versión de haber tratado de ayudar al niño y haber hecho determinadas actividades positivas para tratar de ayudarlo, y se ha acreditado que no lo hizo, es porque pudo haberlo hecho. O sea, ella tuvo la oportunidad de hacer las cosas que dice que hizo, pero que en realidad no hizo. En cambio, quien sí vio a alguien con las manos con sangre fue Claudia Dugleri, que vio pasar el vehículo en que iba las 2 Daniela Hagedorn y Daniela Vergara llevando al niño, y vio que Daniela Hagedorn tenía la mano fuera de la ventanilla y tenía sangre en la mano, porque claro, ella había tomado al niño. Ahora bien, su señoría, la obligación a que nos hemos referido es personal del conductor. No es una obligación que se pueda delegar o que se pueda entender cumplida por quien la cumplió otra. Y en este sentido cito sentencia de la Corte Suprema (14.955)
de 2018, considerando tercero, que se refiere expresamente a la obligación personal que existe de prestar ayuda, no siendo suficiente, señala, citando la sentencia cuya nulidad niega del Tribunal Oral Penal de Punta Arenas, que no haya movido a la persona porque otros dijeron que era mejor no moverlo, lo cual puede constituir una precaución inicial, pero no justifica que no haya hecho absolutamente nada en ningún momento estando en el lugar. Respecto a no dar aviso a la autoridad policial más inmediata, su señoría, está establecido que Nicole Prince no llamó a Carabineros. Lo hizo Héctor Fernández 2 veces. Ella ni siquiera estaba junto a Héctor Fernández cuando este hace la primera llamada a Carabineros, porque ella estaba en el vehículo y Héctor Fernández estaba con Valentina Delgado tocando la puerta de Paola Barra. O sea, tampoco podía saber que Héctor Fernández estaba llamando a Carabineros en ese minuto. Carabineros, los Carabineros Parada y 10, así como Héctor Fernández, están contestes que al que presentarse estos policías y preguntar por el conductor y qué había pasado, Nicole Prince se identificó como la conductora, lo cual, por cierto, no constituye el aviso que exige la ley. A lo más es una confesión extrajudicial. Y a este respecto, su señoría, la obligación también es personal, y cito jurisprudencia de la Corte Suprema, fallo 6095 del año 2017, 5 de noviembre del 2018, considerando noveno, la obligación del artículo 176 de la ley 18.290 impone al conductor al exigirle dar aviso personalmente a la autoridad policial con la finalidad de obtener una colaboración con la acción persecutora del Estado. Por todo lo expuesto, su señoría, el veredicto y la sentencia deberán ser condenatorios no solo respecto al cuasi delito homicidio, sino también respecto del artículo 195 en relación a 176 en grado consumado, teniendo la protección en calidad de autora. También en este caso, no habiendo a nuestro juicio ninguna modificatoria de responsabilidad, la pena puede imponerse su grado máximo y solicitamos que se imponga las penas que hemos solicitado en nuestra acusación o las que su señoría estime en justicia. Todo ello, además, incluyendo el pago de las costas de la causa. Es todo, su señoría. Bien, gracias, colega Vera. Ahora tiene la palabra el colega Cara como querellante por la parte que representa a Felipe Caroca, con el mismo tiempo de 30 minutos. Doña Daniela Hagedorn, su señoría. Perdón, disculpe, Daniela Hagedorn, sí. Va acá la corrección. Sí. Gracias, señores. La verdad que lo primero que tenemos que decir es que la muerte de un niño siempre causa angustia y tristeza. Máxime si este hecho pudo haberse evitado. La partida temprana, su señoría, de la víctima de estos hechos, Joaquín Caroca Hagedorn, un niño de 5 años de edad, dejó desolados a sus padres, a su entorno familiar y a los niños que habitualmente jugaban con él. Sus señorías, no pedimos venganza, está muy lejano de ello, ni tampoco justicia material. Tampoco nos interesa la justicia material que a veces observamos en distintos fallos de algunos tribunales. Les hemos errado. Solo pedimos que a los hechos que se probaron durante el juicio se le aplique la ley. Nada más y nada menos. Desde ya, su señoría, este interviniente tiene que compartir los planteamientos de mis predecesores, sobre todo, su señoría, en aquellos aspectos que la Fiscalía configura y expone el material probatorio, y además, respecto del colega Mera, en que también expone, además de la configuración del homicidio culposo por accidente de tránsito, el delito del artículo 195 de la Ley de Tránsito. Nuestros planteamientos, señoría, al aperturar este juicio, fue que demostraríamos, junto con los demás acusadores, que el 5 de diciembre de 2017, a las 18:30 horas aproximadamente, en la intersección de calle El Robledal con los Tepúes de Temuco,
un vehículo de gran tamaño, lo pudimos observar todos, y peso, con un motor V6 de 4.000 centímetros cúbicos y 240 caballos de fuerza, y esto es importante. El doble caballos de fuerza que un sedán, guiado sin el cuidado debido por la acusada, como se demostró, atropelló al niño, ocasionándole el desenlace fatal conocido por el tribunal, siendo este ilícito un homicidio culposo. Pero además, su señoría, dijimos que acreditaríamos que la acusada no cumplió con las obligaciones o el deber que le impone el artículo 195 de la Ley de Tránsito, siendo con su conducta homicida constitutiva de dicho ilícito penal, lo que por la declaración de diversos testigos y demás probanzas, como analizaremos, quedó asentado más allá de toda duda razonable. Se hace necesario, su señoría, en este sentido, decir primero que resulta evidente, pero evidente, que la declaración de la imputada no guarda relación con las demás probanzas rendidas en el juicio. E incluso, sus señorías, tampoco con los 2 o 3 testigos que intentaron ayudarla con sus testimonios, pues la desmienten en cuanto a la referencia que ella hace respecto de las supuestas asistencias que intentó prestar a Joaquín según sus dichos, pues nada de asistencia hubo. Y esta obligación, como ya se ha dicho, es una obligación personal de aquel que conduce un vehículo motorizado, porque eso es lo que dispone la ley. En efecto, y en primer término, respecto del homicidio culposo, como este tribunal pudo apreciar de manera directa, se probó que la acusada condujo su vehículo de gran tamaño por calle El Robledal sin ir atenta a las condiciones del tránsito, no percatándose la presencia de niños jugando cerca del lugar de los hechos, como tampoco se percató de la presencia de la víctima Joaquín Caroca, haciendo un viraje antirreglamentario hacia calle Los Tepues, impactando por la parte delantera derecha del móvil a Joaquín, cayendo el niño a la acera y pasando el vehículo por encima de su cuerpo, produciendo su aplastamiento con alguna estructura del piso del chasis, provocándole, su señoría, lo que todos pudimos observar con la pericia del médico legal, un politraumatismo que le ocasionó la muerte minutos más tarde de ocasionado el hecho. Todos estos antecedentes fácticos en relación a las lesiones que provocaron la muerte de Joaquín fueron referidos en forma fundada, precisa y detallada en la declaración de la perito Novia Riquelme del Servicio Médico Legal. Su señoría, y aquí quiero hacer un punto de inflexión, creo que fue tan claro que a todos nos quedó la convicción de que cómo fueron las lesiones y cómo se produjeron por el testimonio de la perito médico legal Novia Riquelme. Y además, despejó esta perito la duda sobre que las maniobras de traslado del niño hubieran tenido alguna incidencia en el resultado muerte, porque ella dijo categóricamente, su señoría, que esto no fue así, que las maniobras de traslado en nada incidieron en la muerte de Joaquín. La conducción negligente y antirreglamentaria se acreditó con distintos medios de prueba, testimonios, pero en especial, su señoría, con la prueba pericial de la CIA, expuesta por el funcionario carabinero señor Caroca, que declaró en estrados, quien refirió que la acusada pudo ver a 50, 30 o 20 metros al niño Joaquín, no desplegando, como todos pudimos observar por la prueba producida en el juicio, no desplegando ninguna acción para evitar el atropellamiento.
y como ya hemos dicho, realizando un viraje hacia calle Los Topúes contra el sentido del tránsito, maniobra antirreglamentaria que junto con la falta de atención en la conducción provoca que el vehículo impacte al niño. Incluso más, señoría, el propio perito de la defensa, señor Rojas, señala que la conductora tuvo visibilidad del cruce del Robledal y Los Tepúes a 70 metros. Por ende, con una mínima diligencia, hubiese visto a la víctima, siendo previsible para ella que si mantenía el curso de su vehículo, por donde lo hizo en definitiva, impactaría al niño, lo cual en definitiva se produjo. Así, su señoría, el perito señor Caroca, en forma categórica, el perito de la CIET, en forma categórica, dijo que de haber ido la conductora atenta a las condiciones del tránsito y no haber efectuado el viraje antirreglamentario, el atropello con alta probabilidad, para utilizar los mismos términos que ocupó el perito, con alta probabilidad no se hubiese producido y que dicho móvil contribuyó de mayor medida a causar el impacto. Y es obvio, porque lo dice el perito, por su mayor masa, lo que se viene asociaría a los conocimientos científicamente afianzados. Creemos, su señoría, que lo expuesto constituye un accionar negligente en la conducción de la acusada, que permite concluir en forma absolutamente con convicción y más allá de toda duda razonable, que su actor culposo resultó en el atropello de Joaquín, con un vehículo motorizado de gran tamaño, de gran peso, 2.500 kilos, lo que causó la muerte al niño, constituyendo este accionar el delito por el cual hemos acusado particularmente y compartimos esto con los demás acusadores. Lo anterior, su señoría, se ve refrendado por el categórico dictamen de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, prueba documental que se incorporó por otro colega y que fue parte de nuestra prueba también, que versa sobre la responsabilidad civil que tuvo la acusada y el dueño del vehículo respecto de estos hechos, y que es claro, su señoría, en establecer que la responsabilidad, porque era previsible el hecho desencadenante por la negligencia de la imputada, era del todo ajustado al mérito de los antecedentes, achacarle la responsabilidad en el hecho a la demandada de esa causa acusada en estos antecedentes. De este modo, señoría, la conducta que se acreditó constituye un delito de homicidio culposo, como ya dijimos, en carácter de consumado, cuya participación de la acusada Príncipe es en calidad de autor del artículo 15 del Código Penal, estando acreditado más de toda duda razonable su responsabilidad en estos hechos. Ahora bien, su señoría, en relación al artículo 195 de la Ley de Tránsito, podemos concluir que la acusada, en primer lugar, y esto hay que tenerlo presente, no detuvo la marcha del vehículo por sus propios medios, pues la detención la hace, según ella misma lo refiere, la copiloto quien acciona el freno de mano, lo que también refiere Valentina, pero no detiene el motor, quedando con su marcha activa, hasta que una tercera persona, doña María Ulloa, apaga el motor, pero muy posterior al hecho, sacando las llaves, siendo entregadas las mismas por la señora Ulloa a Héctor Fernández. Es decir, respecto a la detención del móvil, no fue la conductora quien realiza esta acción, sino que terceros, que no tenían la obligación jurídica que impone el conductor del citado precepto legal, quienes ejecutan la detención completa del móvil. Es esto importante, porque aquí las obligaciones son personales. Ella debió
frenar el vehículo de ella y proceder a detener la marcha y el motor. Eso no lo hizo. Luego, no realizó ninguna acción para auxiliar al menor. Es más, su señoría, en lugar de prestar auxilio, llama a su madre en 2 oportunidades, como da cuenta el registro de llamada y los testimonios que hemos escuchado. En primer lugar, a las 18:36 y en segundo lugar, a las 18:42. Además de efectuar 2 llamadas adicionales a una tercera persona. Y tampoco, como forma de auxiliar al menor, no le indica a la madre de la víctima, Daniela, ni a nadie cercano a ella, en ningún momento en el lugar de los hechos, porque eso no ocurrió, que ella había impactado al niño con su vehículo, pudiendo hacerlo, porque no hubo ninguna circunstancia que lo impidiera. Es decir, su señoría, ella pudo avisar y pudo advertir que el niño no se había caído, sino que había sido atropellado por su vehículo, pero nada de esto dijo. Y pudo haberlo hecho, y eso pudo haber constituido también una asistencia. Pero prefirió otra cosa. Recalcamos que la imputada, según el registro de llamadas del número de su teléfono celular, llamó en 2 oportunidades a una tercera persona, a las 18:41, lo que demuestra que estaba plenamente consciente de sus actos y de la voluntariedad de los mismos. Aquí, su señoría, perdóneme que diga esto, pero aquí no hay ningún estado de shock, para nada. Ella actuó en forma consciente, tan consciente que llama a su madre, y tan consciente que llama a una tercera persona. Asimismo, ningún testigo le va a prestar auxilio y tampoco llama a carabineros. El propio perito de la defensa señala que la conductora, su señoría, no detuvo la marcha, pero eso es evidente, y no prestó ayuda, y que no llamó a la autoridad, lo que es refrendado por el testigo Héctor Fernández, quien llama a carabineros, y sobre todo por doña Olga Urra, que refiere que no ve en ningún momento a la acusada cerca de Joaquín. Es más, la niña Trinidad Fernández, en el registro de audio que todos pudimos escuchar en el juicio, dando su versión de los hechos, y la da a la funcionaria Giovanina Muñoz, quien declara, y que ahí se incorpora este registro de audio, señala que no ve a la conductora cerca de Joaquín. Y junto con este antecedente, Karina Sandoval declaró en este juicio que su asesora del hogar, doña Tatiana Merino, le refirió que la acusada, estando dentro del vehículo y que no la ven fuera del vehículo, le señaló: parece que lo atropellé. Luego, la versión de que ella toma la cabeza de Joaquín, quedando sus manos manchadas con sangre, es desmentida por la testigo Daniela Vergara y por un funcionario carabinero, Daniel Parado. Pues en primer lugar, la señora Vergara señala que no ve al imputado en ningún momento cerca del niño y que la persona que estaba al lado del niño era su madre, Daniela. Esta declaración está contesta con lo que ya dijo Trinidad, lo que ya dijimos respecto de Trinidad. Y además, según lo declarado por el funcionario de Carabineros, señor Parada, la acusada no vio que tenía sangre en las manos, ni tampoco la patrulla quedó con algún vestigio de evidencia biológica. Su señoría, ningún carabinero que interactuó con la imputada en el momento de los hechos la ve con supuesta sangre en las manos. Y tampoco se encontró sangre en el cole y la mochila, lo que se demostró con el peritaje de la PDI. De otro modo, y esto quiero señalarlo porque es una cuestión que a mí me parece evidente, no resulta veraz, su señoría, lo declarado por su tía Cecilia Pérez Osorio, pues ella señaló que había abrazado a su sobrina y que la acusada tenía sangre en sus manos. Pero al ser contraccionada por esta parte, refirió que si bien abrazó a su sobrina, sus ropas no quedan con sangre, lo que resulta incoherente con su propia declaración, porque ella dijo que había tenido mucha sangre, pero si ella la abrazó
era evidente que tenía que quedar su ropa con sangre, y ella dijo que no. Además que todos pudimos expresar, o sea, observar, su señoría, la cara y la gestualidad de la testigo. Luego, el llamado a Carabineros no lo realiza la acusada, sino que el señor Fernández, a petición de la señora Ulloa, contactándose a la CENCO en la segunda llamada a las 18:44. Su señoría, aquí quiero enfatizar, y perdone la reiteración, pero la llamada fue a las 18:44, mientras la acusada había llamado 2 veces a su madre y 2 veces a una tercera persona. Es decir, su señoría, que la imputada Príncipe eligió su propio interés en forma consciente y voluntaria antes de dar aviso a la autoridad o intentar siquiera llamar a la asistencia pública. Deberes que no los digo yo que tenía, sino que lo dice la ley, el artículo 195. Todos conocemos el artículo 195, la verdad que no sería redundante señalarlo, pero la historia fidedigna de la ley incorporó este artículo. Esto es la ley número 20.770, nos señala en lo pertinente, en el segundo informe de la Comisión de Constitución del Senado, lo siguiente, en una intervención del señor Durresti, quien destacó, abro comillas, que hay situaciones en que puede ser que ninguna ayuda sea posible. En el caso de un conductor que se ve enfrentado a una turba indignada por la concurrencia del accidente o porque se encuentra en un lugar muy peligroso. Connotó que de todas formas el conductor que se ve sometido a esas circunstancias debe dar aviso oportuno a la autoridad competente de que el accidente tuvo lugar, pues de lo contrario no salvará su responsabilidad. Y esto, su señoría, es conteste con la jurisprudencia que invocó el colega Mera respecto de los autos ROL 6095-2017, que además de establecer que las obligaciones son personales del conductor y que no pueden ser suplidas por un tercero, en el considerando 12º señala lo que sigue, y como voy concluyendo me voy a permitir, su señoría, reproducir lo que dice la excelentísima Corte Suprema en esta sentencia. Dice que el artículo 195, inciso segundo de la ley 18.290, no le impone al conductor una o dos, sino que 3 exigencias copulativas. Esto es, todas ellas deben concurrir, porque basta que una sola de ellas no sea cumplida para que se configure tal ilícito. Así, los 2 primeros deberes aparecen satisfechos por el encartado, dice la sentencia. Sin embargo, según se explicitó en el fallo recurrido y que se analizó precedentemente, no es posible afirmar lo mismo respecto del tercer deber. Pues si bien el acusado detuvo la marcha del vehículo, prestó ayuda a la víctima atropellada y esperó que llegara la ambulancia, después se fue del lugar sin dar cuenta a Carabineros, ni mucho menos de manera inmediata, siendo ubicado solo 2 días después. Así las cosas, dice la Corte Suprema, atendido que la omisión a que se refiere el artículo 195 del inciso segundo de la ley 18.290 constituye un solo deber de conducta que exige 3 acciones: detener la marcha, prestar ayuda y dar cuenta a la autoridad, todas destinadas a la protección de la víctima y a colaborar con la acción persecutora del Estado. El sujeto soporta el deber normativo de la conducta que exige el despliegue íntegro de las acciones antes referidas. De este modo, la omisión de una de ellas hace sufrir la infracción penal prevista en el precepto precitado y tiene por configuración el ilícito previamente señalado. Cierre comillas. De lo que podemos observar, su señoría, la conducta homicida de la acusada es perfectamente subsumible en el delito en cuestión, pues no omite una,
sino omite las 3 acciones según nuestro parecer, y así quedó probado. Y como señala la jurisprudencia que ya hemos incorporado en este alegato de la excelentísima Corte, al faltar un solo deber se ejecuta el delito que se consagra en el 195, que en este caso concreto concurren todos los elementos típicos de la acusada Nicole Prince. Relacionando lo anterior sucedería, y ya desde un aspecto subjetivo de este tipo penal, esta conducta omisiva se ejecuta con plena voluntariedad y conciencia, con dolo. Tanto es así que reiteramos lo que ya hemos dicho en forma ya casi absolutamente nítida, y valga la redundancia, reiterada, respecto al registro de llamada. Pues ella, mientras llamaba a terceras personas, no cumplió con sus deberes legales que tenía. Tampoco, su señoría, hay alguna prueba concreta respecto de la inexigibilidad de los deberes que le exige el artículo 195 de la Ley de Tránsito, pues ha quedado demostrado que la condición volitiva de la acusada era buena, no impidiéndosele por alguna causa concreta y probada ejecutar lo que la ley y el mandato del precepto le exigía. Así, su señoría, y ya para ir concluyendo, el delito previsto en el artículo 195 de la Ley de Tránsito se encuentra consumado y además probado, obviamente. Y la participación de la acusada Prince, en calidad de autor del artículo 15 del Código Penal, está más que acreditado. Y esta acreditación está más que clara y es más allá de toda duda razonable, porque la prueba es conteste y coherente con los presupuestos fácticos que constituyen este ilícito. Por estas consideraciones, su señoría pide este interviniente que a la acusada, respecto de la acusada, se dicte veredicto condenatorio por los 2 delitos imputados en nuestra acusación particular. Bien, gracias, colega Jara. Vamos ahora a hacer un breve receso de unos 15 a 20 minutos. Retomamos a las 11:30 para escuchar el alegato principal de la defensa, que, como anunciamos, va a tener un tiempo adicional porque tiene que hacerse cargo de 2 acusaciones distintas. Retomamos a las 11:30. ¿Paula, usted? Sí, señoría, yo voy a intervenir. Muy bien, entonces, por el tiempo que se le indicó. Si fuera necesario, más tiempo nos hace saber. Yo creo que va a ser más breve, señoría, así que bueno, no hay problema. Tiene la palabra, la escuchamos, adelante. Muchas gracias. En primer lugar, queremos partir señalando que todos los dichos referentes a las aparentes imposibilidades de mi representada para conducir el vehículo implicado en el accidente, la supuesta falta de condiciones físicas o psíquicas para esto, la posible impericia para hacerse cargo de este auto en particular, y el hecho de que presuntamente esta no viniera atenta a las condiciones del tránsito, están basados únicamente en prejuicios, ya que quedó acreditado durante todo este juicio que conducía cumpliendo con todos los requisitos legales, e incluso extremándolos, señorías, si consideramos la inexistencia de todo tipo de anotaciones en su hoja de vida de conductora durante los 5 años que llevaba conduciendo este mismo vehículo. Me pregunto entonces, y lo cuestiono legítima y sinceramente, ¿se habría cuestionado de igual manera sus habilidades o puesto en duda estas si en lugar de ella, quien hubiera conducido, hubiera sido un hombre? Durante la investigación se acreditó que sus condiciones y habilidades para conducir eran más que óptimas. Como señaló el perito Ricardo Bastián Duarte en su declaración, Nicole fue sometida a pruebas psicométricas excesivas y en estricto rigor innecesarias, siendo forzada a acreditar que tenía las capacidades suficientes para conducir este vehículo, aun cuando contaba con su licencia de conducir al día. Y pasó, como todos pudimos observar y escuchar al perito,
sin ningún problema los test a los que fue sometida. Incluso en la investigación se había acreditado también con anticipación a ello por su médico tratante que no contaba con secuela alguna de la enfermedad también que se señaló, la enfermedad de su. Asimismo, se instauró falsamente durante el juicio el hecho de que Nicole venía hablando por teléfono, como se indicó en sus aperturas por los acusadores particulares, y esto fue fehacientemente descartado de acuerdo a lo que consta en el registro de llamados que muestra que su primera llamada, y lo señaló el querellante reiteradamente, se realiza a las 18:36:32 a su madre, cuando Joaquín ya iba camino a la clínica. Pero se ha insistido en ello majaderamente, no obstante haber sido un punto completamente desvirtuado, con un prejuicio evidentemente machista, insistiendo incluso ahora que venía distraída conversando con su amiga, porque se trata de una mujer conduciendo. No resiste análisis el esfuerzo por pretender un fallo desde el prejuicio. En este sentido, en cuanto a la distracción por supuestamente ir hablando por teléfono, pudimos evidenciar de los dichos de Margarita Alvarado, la testigo Margarita Alvarado, que estos resultaron contradictorios con sus propios dichos, así como obviamente también con el resto de los antecedentes presentados, y desde luego que sus afirmaciones no resultaron acreditadas. Por otro lado, señoría, tampoco fue posible acreditar la velocidad a la que se desplazaba la acusada en su automóvil, aun cuando sí puede desprenderse que se trataba de una velocidad muy baja y prudente, puesto que una vez que sienten el golpe en la parte trasera, se baja del auto con este aún en movimiento, y este es detenido por su copiloto Valentina con el freno de mano. Y en toda esta dinámica avanza apenas entre 8 y 9 metros hasta el lugar de detención final del auto, lo que además también es compatible con las características del lugar que también fueron reseñadas, considerando principalmente los reductores de velocidad. Por tanto, teniendo claro todos estos elementos, nos vamos a hacer cargo de la dinámica propia del accidente. En primer lugar, tanto la conductora como Valentina, las únicas dos testigos presenciales del hecho, en sus relatos entregados inmediatamente después del accidente y sin que hubiese existido ni tiempo ni disposición anímica para concordar una versión común, para ponerse de acuerdo, señalan a Carabineros, como dije, a los pocos minutos de haber ocurrido el accidente, un relato similar. Similar en cuanto al lugar donde sienten el golpe, que corresponde a la parte trasera del vehículo, y similar en cuanto al hecho de que no habían niños jugando en la calle cuando ingresan al Robledal. En relación a este punto, a la presencia de niños jugando en la calle, de hecho, el único que refiere que Nicole habría dicho algo en contrario es el carabinero Daniel Parada, quien solo en su tercera declaración en la investigación agrega haber escuchado lo que supuestamente le relataba a su tía, ¿no es cierto?, en cuanto a haberlos visto a estos niños. Pretender entonces que esta pseudo confesión, sin registro, sin lectura de derechos, que el policía no refiere en su primera declaración, en aquella que presta tampoco ante otros policías, según lo confirmó además en juicio su propio compañero, el carabinero Elías Díez, y luego haber escuchado en juicio, todos la pudimos escuchar, la propia tía señalar no haber tenido ninguna conversación sobre el accidente, limitándose a contenerla, no resulta aceptable. En cuanto al sonido de golpe en la parte trasera, creo que también es relevante indicar que esto es compatible con el hecho de que ambas relatan que como acto reflejo, lo primero que hacen es mirar hacia atrás, con los espejos retrovisores. En el caso de Valentina dice que trata de mirar por la ventana, no lo logra, pero ambas dirigen su mirada hacia atrás, como el primer movimiento reflejo después de escuchar el golpe. En este sentido, entonces, el sonido del golpe en la parte trasera, declarado, como digo, tanto por Nicole como por Valentina,
resulta incompatible con la dinámica planteada por la CIAT, que señala que el golpe se habría producido en la parte delantera, en el tercio derecho del vehículo. Además, señoría, tanto Valentina como Nicole también coinciden en este relato inmediato en el hecho de que al momento de llegar a la intersección de la calle El Robledal con los Tepúes y a la distancia que se ha señalado antes e incluso después al realizar el viraje, no había niños jugando en el sector, lo que profundizaremos más adelante. Por otro lado, Olga Urra, quien era la única adulta que se encontraba también en el lugar en el momento del accidente, no contradice este punto. Ella señala que no presenció el atropello, y lo dice claramente en ese sentido, que solo sintió el golpe, pero que ni siquiera en el momento en que escucha el golpe levanta la vista, sino que solo lo hace cuando escucha los gritos de los niños, quienes le advertían o quienes gritaban que Joaquín se había caído. Ni siquiera en ese momento, cuando recién siente el golpe, mira el lugar y puede advertir el accidente, solo cuando escucha los gritos. Asimismo, lo que sabemos de los niños que estaban ahí es lo que dijeron a sus padres o a otros adultos el mismo día de los hechos. Tomemos los más relevantes. Los gritos de Trinidad Fernández que escuchan Daniela Hagedorn y Macarena Emberg, y ella señala: tía, Joaquín se cayó. Eso es lo que Trinidad les relata y lo que ambas señalan haber escuchado. Lo señalado por Daniela Vergara, quien dice que su hija Clarita le gritó: mamá, ven, Joaquín se cayó. Olga, quien también señala que los niños corrían diciendo: Joaquín tiene sangre, confirmando con esto que los únicos y eventuales testigos no ven el momento ni la forma en que se produce el accidente. Todo el resto de los testigos, señoría, intervienen con posterioridad. Y es tan claro el hecho de que nadie sabe lo que ocurre, que incluso la propia madre de Joaquín llega a la clínica señalando que Joaquín se había caído. Teniendo claro entonces que nadie ve lo que realmente ocurrió, nadie ve lo que pasó, se comienza a reconstruir la dinámica del accidente desde los hallazgos que efectivamente se encontraron, como la mancha de sangre y la posición final del niño en él. Esta mancha se encontraba en un lugar del pavimento de características particulares. Se encontraba en el cordón de unión de las dos calzadas, que tenía, como se señaló, un marcado declive que permitió justamente que se formara una especie de charco de aproximadamente 80 centímetros de ancho, como se refirió por la CIA. Además, varios testigos señalan movimientos al cuerpo de Joaquín en maniobras que buscaban evitar que el niño se ahogara, como las que realizan Daniela Vergara o las que realiza María Ulloa, y luego al ser levantado por su madre, la madre de Joaquín, Daniela Hagedorn, y por Daniela Vergara para ser trasladado a la clínica, lo que en definitiva redundó en que no se pudiera determinar el lugar exacto en el que quedó el niño, sino una zona más amplia que se denominó como zona del accidente y que se mostró en los planos como una zona achurada. Por otro lado, el mismo carabinero Elías Díez señala en su declaración que la sangre se encontraba en una zona donde se formaba esta pendiente y por ello se acumulaba y se formaba este charco que pudimos observar, señorías, en la fotografía durante el juicio. El Ministerio Público plantea una dinámica partiendo de la base de que la posición final del niño y la mancha de sangre están en el mismo lugar en el que se produce el impacto, lo que no fue posible demostrar durante el juicio, existiendo muchas variables no determinadas. Vamos a revisarlas. ¿Cuáles son estas variables? En primer lugar, en relación al lugar desde donde sale el niño.
no fue posible determinar durante el juicio el lugar específico desde donde inicia el trayecto el niño. La única referencia que se tiene es la señalada por la madre de Joaquín, quien indica que cruza al niño desde la vereda del frente, de la vereda de su casa, dejándolo, y la cruza hasta la vereda contraria, dejándolo a cargo al cuidado de Olga, quien niega esto en su declaración, aventurando que esto habría ocurrido cuando el niño venía de vuelta desde ese mismo lugar. Sin embargo, este relato se contradice con sus propios dichos, cuando le relata al funcionario de la CIAT en la reconstitución, señalando que solo se queda en la esquina de su casa mientras espera ver cruzar al niño hasta la vereda contraria, sin la referencia a la conversación con Olga tampoco. Tampoco resulta creíble de su relato que solo hayan transcurrido unos segundos desde que lo deja y hasta que escucha el grito de Trinidad, y en consecuencia tampoco resulta razonable pensar que el niño regresa desde ese mismo lugar. Esto, sobre todo, si tenemos en cuenta que de acuerdo a la versión de Héctor Santiago, que es sincrónica en los tiempos, y esto es muy relevante, los niños ingresan a su casa sosteniendo con ellos una conversación sobre la piscina mientras la llenaba, ¿no es cierto?, y la posibilidad de que se bañaran en ella, para lo que debían contar, les señala Héctor, con permiso de sus padres, y luego salen de su casa de manera repentina corriendo. A ello debe agregarse que de acuerdo a lo declarado por Olga, ella no se encontraba a cargo de Joaquín, e incluso, de acuerdo a lo que relata a Cristian Caroca, el funcionario de la CIA, y que éste reseña en el juicio, ignoraba la posición de Joaquín, minutos antes del accidente, así como la posición del resto de los niños, ya que estaba inmersa en su celular, al punto de que no ve venir el auto y de que, ni aún sintiendo el golpe, levanta su vista inmediatamente de este. En efecto, señoría, estaba tan inmersa en su celular que ni siquiera se dio cuenta de que los niños ingresaron a la casa de Héctor Santiago minutos antes del accidente. Pese a que, como señalamos, se trata de un hecho que queda acreditado por la declaración del propio Héctor Santiago, pero también por la de María José García, quien relata que su hijo, Álvaro Marín, le dijo esa misma noche que venía saliendo desde la casa de Héctor cuando ve a Joaquín en el suelo. Esto también se corrobora con la grabación escuchada de la declaración de Trinidad, y no con la interpretación que le da la psicóloga a esta declaración, con los dichos de la niña, de la niña Trinidad, ¿no es cierto?, donde señala que se encontraba en la orilla de su casa al minuto del accidente, diciendo que Joaquín pasó corriendo a su casa, aunque indica en varias oportunidades en esta grabación, con sus propias palabras, que no vio lo que ocurrido y que solo lo ve caído en el suelo. Finalmente, Cristian Caroca de la CIA, como indicamos, señala expresamente en su declaración que no fue posible determinar el lugar exacto desde donde el niño cruza. En cuanto al lugar de impacto como segundo elemento, y dado que no fue posible determinar el lugar desde donde salió el niño, la CIA reconstruye la dinámica o pretende reconstruir la dinámica del accidente, basándose, entre otros elementos, en lo que llama los daños del vehículo, que corresponden a la limpieza que presenta este, señalando que el niño habría impactado por el lado frontal derecho del parachoque. Sin embargo, como se pudo observar por todos en las fotografías del parachoque, cuando se muestra el parachoque completo, estas limpiezas o daños se presentaban en varios lugares del mismo, con lo que resulta imposible pretender que sea un elemento determinante para dar cuenta certeramente del lugar con el que impacta el niño. En este sentido,
es lógico pensar que cualquiera de esas limpiezas podría haber correspondido a alguna alternativa de impacto, así como aquellas otras que fueron advertidas y presentadas al tribunal como posibles, como por ejemplo de la rueda posterior derecha, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se evidenció en el análisis de las fotografías de la CIA efectuadas por el perito Leonardo Rojas. También quedó acreditado, señoría, tanto por el perito de la CIA como por la perito del Servicio Médico Legal, que el auto no presentaba restos biológicos en ninguna parte. Como un tercer elemento, me referiré a la estructura del auto y la eventual compatibilidad con las lesiones que presentaba el cuerpo del niño. De acuerdo a lo que estableció el Servicio Médico Legal, el niño medía 112 centímetros y por su parte, el parachoque, también señalado por la CIA, en su parte más alta medía 76 centímetros. Y además constituía una protuberancia de 14 centímetros de ancho, que como todos pudimos observar y es de conocimiento común, ¿no es cierto?, sobresale por sobre el resto del auto, con lo que esta altura del parachoque quedaría a la altura del abdomen del niño, en el que ya sabemos, de acuerdo a lo que se señaló en el protocolo de autopsia y lo relatado por la perito del médico legal, que no existieron lesiones de órganos internos ni fracturas en esa zona. Por tanto, conforme a esta estructura del móvil, resulta imposible hacer concordar las lesiones que presentaba el niño con el lugar de impacto propuesto por la CIA. Tan improbable, señoría, es esta dinámica, que el perito afirmó que el niño presentaba fracturas pélvicas y costales, en circunstancias que, de acuerdo a lo que confirmó el Servicio Médico Legal, estas no existían en realidad. Por su parte, la misma perito del Servicio Médico Legal indicó que el golpe se habría producido también por la parte frontal, pero con el foco derecho delantero, señaló ella, lo que también resulta imposible si consideramos, como indiqué, que este se encuentra al menos 14 centímetros hacia adentro y que el cuerpo del niño habría golpeado antes de eso con el parachoque. Y en consecuencia tendría probablemente las fracturas que señaló el perito de la CIA, pero que sabemos que no existían. De sus propias palabras, al aclarar la zona a la que hace referencia, en todo caso, el perito del Servicio Médico Legal, se desprende que en realidad hacía mención al parachoque como lugar de contacto de primer golpe, puesto que señala que la gente que peritó el auto dijo que esa área era el área que pensaban como el área del impacto, porque era la única que no tenía polvo y el resto sí lo tenía. Sabemos que esa referencia es al parachoque. De acuerdo entonces a esta dinámica, el niño, que medía 112 centímetros, se habría golpeado en primera instancia en la cabeza con el parachoque, de acuerdo a lo que señala la perito del Servicio Médico Legal, en la cabeza con el parachoque, que estaba a una altura de 76 centímetros, para caer luego a la calzada y pasar bajo el auto. Así, resulta evidente, señoría, que la cabeza del niño se encontraba a la altura del foco y no del parachoque, pero que resultaba una dinámica imposible por el golpe previo que habría recibido en el costado con el parachoque. Agrega la perito del Servicio Médico Legal que la fractura encéfalo-craneana que le ocasionó la muerte se habría producido por aplastamiento. Luego de caer el niño, con posterioridad a este primer golpe frontal, pasando atravesado por entre los ejes de ambas ruedas del automóvil, siendo aplastado, según ella indicó, por breves segundos por alguna protuberancia de la parte inferior del auto. Sabemos que esta dinámica no se acreditó de ninguna manera, por cuanto no se midieron ni el perímetro craneal del niño, ni la parte inferior del vehículo, así como tampoco se verificó si la parte inferior del vehículo tenía o no estas supuestas protuberancias y en ese caso, a qué altura se encontraban. Por el contrario,
Sí se advirtió por el perito Rojas que la parte inferior del auto medía entre 22 y 25 centímetros y el promedio craneal de un niño de 6 años no supera los 17 centímetros. No habría entonces contacto. Para suplir su falencia, la perito del Servicio Médico Legal realiza una supuesta proyección del diámetro, la que materializa en relación al cartel que aparece en las fotos de la autopsia, lo que realiza con posterioridad a la autopsia misma, ¿no es cierto?, afirmando que obtiene una altura mínima compatible con la parte inferior del auto, que agregamos, ¿no es cierto?, se desconocía. Para que estos números coincidieran, según su apreciación, tiene que forzar una respuesta improbable sobre la ubicación de la cabeza, aun cuando lo único efectivo es que esta no se midió, así como tampoco se analizó la existencia de protuberancias en la parte baja del auto. Por otro lado, señoría, y esto hay que destacarlo, la proyección que hace la perito para medir el cráneo del menor es tan poco científica y exacta, haciéndose además con posterioridad, no solo la autopsia, señoría, sino que incluso la entrega del informe y solo antes de su declaración en el juicio, llegando incluso a señalar en su propia declaración en el juicio que la había realizado al preparar el juicio. Queda demostrado con esto entonces una falta de rigor científico que no puede servir de base para una condena. En cuanto a la marca del abdomen, señala que es una escoriación por arrastre, que se habría producido cuando el niño cae y pasa por entre las ruedas del vehículo, aun cuando en su informe, y también se la confrontó con ello, también indicó que se habría producido por la presión de la parte inferior del vehículo, considerando la existencia de una segunda protuberancia, que por supuesto tampoco se verificó. Además, la propia perito afirma que habría existido arrastre, así lo denomina, pero sin señalar o sin evidenciar marcas que estén en el lado derecho del cuerpo, ni en su espalda, que coincidan con este supuesto arrastre, ¿no es cierto?, aun cuando estos serían los puntos de contacto con el suelo durante este movimiento y con los que se habría golpeado al caer. Todas las conclusiones entregadas por el Servicio Médico Legal, la CIA y los distintos peritos que declararon en el juicio son conclusiones probables o posibles, pero ninguno de estos pudo determinar con exactitud la forma en que habría ocurrido el accidente, pudiendo cuestionar, como lo hemos hecho recientemente, cada uno de los elementos de esa dinámica o de sus dinámicas planteadas. Por otro lado, no habiendo sido posible determinar la dinámica exacta del accidente, tampoco se puede concluir con exactitud el ángulo de giro de la conductora, el ángulo en el que vira. Sin perjuicio de ello, cualquiera haya sido este, sí es efectivo, y se desprende de los antecedentes, que el accidente se habría producido en cualquier caso, por la forma abrupta en que el niño irrumpe en la calzada, que impidió, por un lado, que la conductora pudiera verlo y evitarlo, y que éste pudiera a su vez evitar el auto. La afirmación que realiza el funcionario Caroca de la CIA en cuanto a que el resultado habría sido probablemente evitado con un giro más amplio no tiene sustento alguno, ni se apoya en la prueba producida durante el juicio, y menos en elementos técnicos, ya que la forma en que se descartaron las demás alternativas o hipótesis, desde luego no fue suficiente. La perito del Servicio Médico Legal también descarta las demás alternativas livianamente, sin considerarlas con los elementos reales en juego, con un sesgo confirmatorio por coincidir con la conclusión errada de CIA, considerando ambos elementos inexistentes, múltiples omisiones graves y defectos en la investigación. Y finalmente, señoría, tampoco se puede desconocer el efecto óptico de angostamiento de la calle que producía la presencia de este carro de arrastre que todos observamos al lado derecho y la presencia de los arbustos al lado izquierdo.
Esto, por supuesto, debemos relacionarlo además con las versiones entregadas tanto por Valentina, la copiloto, como por Nicole, quienes señalan que no había niños jugando en el sector al momento del viraje, y con la declaración ya referida de Héctor Santiago, quien señala que justo minutos antes del accidente, los niños habían estado en su casa saliendo de esta de manera repentina, corriendo. Esta declaración de Héctor permite entender las razones por las que tanto Valentina como Nicole señalan no haber visto a los niños jugando en la calle al momento de hacer el viraje. Aun cuando los niños sí habían estado jugando en el lugar, momentos antes ingresaron a la casa de Héctor Santiago, en un tiempo breve en el que avanzaba el auto para luego salir de manera repentina y corriendo hasta colisionar con el auto. Esta posibilidad permite hacer una secuencia temporal ajustada en los tiempos, porque Héctor Santiago señala que a las 18:31 los niños ingresan a su casa a preguntarle si podían bañarse, y sabemos que a las 18:34 este mismo llama a Senco solicitando una ambulancia, dando cuenta de que el accidente ya se había producido. Esto coincide también con lo señalado por los niños, Álvaro Marín a través del relato de su madre y por Trinidad Fernández, a los que ya nos referimos. Por todas estas razones que dan cuenta de la imposibilidad de acreditar en el estándar exigible el cuasi delito de homicidio y la responsabilidad que le cabría en este a mí representada en una dinámica establecida por las pruebas, que hubiera podido establecer por las pruebas, es que solicitamos la absolución de Nicole Princip respecto de este primer ilícito cuasi delito de homicidio. Por último, y respecto de esto, queremos señalar que consideramos insólito que el Ministerio Público en sus alegatos de apertura haya indicado que cuando las velocidades o las fuerzas son las propias, aumenta el riesgo y por ende la exigencia de cuidado, lo que no habría existido en este caso por parte de mi representada, y que los querellantes particulares hayan señalado en sus acusaciones y también en sus alegatos que la velocidad a la que se desplazaba resultaba imprudente y que en consecuencia esto daba cuenta de un manejo no atento a las condiciones del tránsito. Y sin embargo, durante el juicio se retractaran o se desdijeran de ello, señalando que la velocidad no resultaba un factor relevante y que la imposibilidad científica de sus peritos de determinarla no haya sido una omisión inválida. En cuanto al segundo delito, al delito del artículo 195 de la Ley de Tránsito, imputado por los acusadores particulares, este considera una triple exigencia. En primer lugar, la obligación de detener la marcha del auto, lo que no se cuestiona en principio, escuchando al querellante ahora pareciera que sí, pero no aparece así en su acusación, como elemento de la acusación, ¿no es cierto?, aun cuando quedó demostrado, en todo caso, que el auto se detuvo inmediatamente de haber escuchado el golpe y que quedó a escasos 8 a 10 metros del lugar del impacto. En segundo lugar, en cuanto a la obligación de prestar la ayuda posible a la víctima, que se supone infringida por mi representada, es necesario dejar asentados algunos puntos. Se bajó del auto en movimiento en dirección a la víctima. Efectivamente se baja de modo inmediato, con el auto aún en marcha, que como sabemos es detenido por Valentina, su copiloto, metros más allá, accionando el freno de mano para detener el auto que seguía en movimiento. Esto se corrobora con la versión de Valentina, quien ve a Nicole correr hacia el niño y quedarse junto a él mientras va en busca de su madre, junto a la propia versión de su madre, María Ulloa, ¿no es cierto?, quien sale a los segundos de su casa y al ver al niño se arrodilla junto a este y observa a Nicole a la cabeza del niño, lo que también es corroborado por la funcionaria de la PDI, Karina Regada. Además, Héctor Santiago confirma que Nicole se encontraba junto a él. Corre, además, hacia el niño a ver su estado, se queda con él,
al mismo tiempo que grita pidiendo ayuda y preguntando quiénes son sus padres. Ese es el minuto en el que aparece Trinidad Fernández, esta niñita, y es ella quien va a avisar a la madre de Joaquín a su casa. Esto se corrobora por la versión de Valentina, quien confirma que esto fue lo que hizo Nicole, y por la propia versión de Daniela Hagedorn y Macarena Enberg, quienes solo escuchan el grito de Trinidad diciendo que Joaquín se había caído. Nicole hizo lo que podía en el tiempo y condiciones existentes, que supuso dar algunas instrucciones o indicaciones a medida que las personas llegaban al lugar, señalando, entre otros, que no le movieran la cabeza a Joaquín. Esto es corroborado por las versiones de Daniela Vergara, quien señaló que alguien gritaba, no lo levanten, la cabeza, la cabeza. También con la declaración de Macarena Enberg, quien indica que había una señora que gritaba o una mujer que gritaba a la izquierda, así como también con las declaraciones de María y de Valentina. En cuanto al muy breve tiempo que Nicole tuvo para prestar auxilio, desde la ocurrencia del hecho hasta que el niño es trasladado por su madre a la clínica alemana, sabemos que pasan no más de 5 minutos. La madre interviene en el lugar de los hechos a los pocos minutos de haber ocurrido el accidente, llevándose inmediatamente o rápidamente al niño a la clínica. Si el hecho ocurre después de las 18:31, según la versión de Héctor Santiago, y a las 18:36 ya este había sido trasladado o había sido conducido hacia la clínica alemana, según consta en el tráfico telefónico de las llamadas de Nicole Príncipe, quien llama a su madre para indicarle que ya se habían llevado al niño a la clínica, habría tenido estos escasos minutos para prestar auxilio. Esto se corrobora también con la versión de, junto con la de Nicole, ¿no es cierto?, de Valentina, de María y de la propia madre de Nicole, quien indica que su hija la llama a esa hora pidiéndole que se dirija a la clínica para ver si podían hacer algo para ayudar, considerando que ambos padres de mi representada son médicos. Esta secuencia de tiempo se confirma también con la llamada que realiza Héctor Santiago a las 18:39, donde señala, a Senco, perdón, donde señala que ya se habían llevado al niño. Es decir, esta segunda llamada que se realiza a Senco o desde Senco al teléfono de Héctor confirma que a esa hora el niño ya había sido trasladado del lugar, como señalamos en la llamada de las 18:36. Además, todos pudimos escuchar el audio de la llamada a Senco, de la primera llamada, donde consta que se trataba de una situación de crisis, de estrés, de angustia, y en la que todo ocurrió muy rápido a un ritmo vertiginoso. La propia madre lo refiere, aunque su versión resulte demasiado ajustada en los tiempos. No parece razonable que hayan pasado solo unos segundos, como ella señala, pero sin duda fue todo muy, muy rápido. Asimismo, Nicole, Valentina y María declaran que escuchan cuando Héctor llama a Carabineros pidiendo una ambulancia, constándoles que el aviso a las autoridades ya se había realizado y por tanto, considerando que no era necesario, era superfluo, que ella, quien no tenía su teléfono celular en la mano, pues estaba en el auto, llamara a una ambulancia ni a Carabineros, ya se había pedido su auxilio. Además, Héctor confirma que Nicole estaba en el momento en el que él llama a Carabineros. El hecho de que el celular de mi representada estuviera en el auto lo confirman también Valentina y María, quienes a su vez, que una vez que ya se habían llevado a Joaquín hacia la clínica, le dicen a Nicole que llame a su madre para contarle lo ocurrido. Y es Valentina quien le acerca el teléfono, quien se lo trae, quien se lo pasa el teléfono celular, lo va a buscar al auto y se lo entrega, ¿no es cierto?, para que ella realice esta llamada a las 18:36-32, como indicamos, ¿no es cierto?, y que, según señala su madre, ¿no es cierto?, tiene el objeto que ya indicamos.
y que además consta en el registro telefónico, pero eso ya se señalaba mucho. A esta pronta intervención de la madre de Joaquín, Daniela Hagedorn, se suma el hecho de que Nicole se encontraba en estado de shock. Según los dichos del perito del Servicio Médico Legal, en el caso de los particulares, las medidas de resguardo dependen de sus conocimientos y de su estado emocional. Este estado de shock en el que se encontraba Nicole se corrobora por los dichos de la mayoría de los testigos, como por ejemplo María, de su tía Cecilia, de Paola Barra, quien la ve muy nerviosa, de los funcionarios policiales, como Cristian Segura, Cristian Caroca, Daniel Parada, el carabinero 10, o incluso Karina Arriagada de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, quien indica que todos se encontraban en shock y que ese era el contexto. En cuanto, además, a lo que le era exigible, de acuerdo a los propios términos de la ley, ¿no es cierto?, en la medida que sea posible, hay que considerar la rapidez de la intervención de terceros que ya hemos referido, así como también que quedó establecido que a pesar de haber ido en múltiples ocasiones y durante varios años al lugar, no conocía a los vecinos ni a los niños de ese lugar. Como así tampoco ninguno de los vecinos la conocía a ella, por lo que obviamente no sabía quién era el niño, cuál era su casa, ni quiénes eran sus padres, como para haber recurrido pidiendo ayuda a ella. Que otros testigos señalen que no vieron a nadie, no significa que esto haya ocurrido así, sino que tiene que ver o dice relación con el estado de shock generalizado. Y fue evidente, ¿no es cierto?, que cada uno ve distintas situaciones en relación al accidente, e incluso difieren las personas que alcanzan a ver cada uno de los testigos. La frase que utiliza Daniela Vergara cuando señala que parecían piezas de ajedrez todos quienes estaban en torno a Joaquín es absurda y contradictoria, además, con el propio audio que todos escuchamos a Senco, en el que se evidencia el estado de alteración del lugar, y todos corriendo, agitados, tratando de ayudar en la medida de lo posible. En el caso de la madre de Joaquín, su atención, por supuesto, se centró en su hijo, con lo que no puede exigirse otra actitud ni haber prestado atención a estos otros detalles. Todos los demás testigos, ya lo señalamos, pero se incorporan con posterioridad a la escena. Finalmente, el tercer requisito, el segundo reprochado en las acusaciones en cuanto a la obligación de dar cuenta a la autoridad, supuestamente también infringido, es necesario indicar que es evidente que mi representada se queda en el lugar. Esperó la llegada de carabineros, dándose a conocer inmediatamente como la conductora a esta autoridad policial, dando cuenta con detalles de lo que había ocurrido, lo que realiza nuevamente más tarde ese mismo día con personal de la CIA. Según consta en las declaraciones de los funcionarios policiales que llegaron en primer lugar al sitio del suceso, Elías Díez y Daniel Parada, Nicole se identificó inmediatamente como la conductora del vehículo, entregó sus documentos, entregó su versión y declaró con ellos, se prestó voluntariamente a la prueba de alcotest y de alcoholemia. Y, como señalé, entrega detalles de lo ocurrido, no solo a estos carabineros que llegaron en el primer momento, sino que el mismo día más tarde lo hace también con el equipo de la CIA que llegó al lugar. No puedo terminar mi clausura sin hacerme cargo de la prueba de los acusadores particulares correspondiente a los pronunciamientos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco y la Excelentísima Corte Suprema, que recaen en causa civil por estos mismos hechos. Creer que las decisiones de tribunales superiores podrían guiar o influenciar la decisión de este tribunal resulta contrario al derecho de Nicole Princich a ser juzgado por un tribunal imparcial e independiente, por lo que dichos pronunciamientos no resultan vinculantes ni pueden ser valorados por el tribunal, porque además se trata de responsabilidades distintas
y estándares probatorios distintos. Justamente, en cuanto al estándar probatorio en materia penal, cabe recordar que, si bien es conocido de todos, el artículo 340 del Código Procesal Penal, al referirse justamente al estándar de convicción, establece que nadie podrá ser condenado por delito, sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiera cometido el hecho punible objeto de la acusación, y que en él hubiera correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley, agregando, y esto es relevante, que el tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral, y que no se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración. Esta norma en comento contempla la dimensión y efectos del principio de inocencia, el primero de los cuales es que el acusado no debe probar su inocencia, sino que quien acusa debe probar su culpabilidad con los medios de prueba que contempla el ordenamiento jurídico, por muy obvio que sea repetir esta consigna. Y el segundo, que el juez solo puede determinar la responsabilidad del acusado a través de la sentencia, la que podrá ser condenatoria solamente si el tribunal adquiere a través de la prueba esta convicción de que el acusado es responsable del delito, por lo que no se puede condenar en base a sospechas, a simples conjeturas o a circunstancias probabilísticas que no permitan dar por acreditada la existencia del ilícito material de la acusación y, por supuesto, la participación culpable que se le atribuye al acusado. Por todas estas razones, señoría, y todos estos argumentos, el análisis exhaustivo de la prueba que efectivamente se rindió durante el juicio y que fueron expuestas en mi alegato de clausura, solicitamos la absolución de Nicole Andrea Príncipe Pérez de ambos delitos que fueron juzgados en este juicio. Bien, gracias, defensora. Correspondería ahora pasar a los momentos de réplica, pero tal como se acordó también el día de ayer, estas van a quedar reservadas para el día de mañana, a contar de las 9:30 horas. Rige entonces a partir de ahora un receso para ello. Vamos a invitar a su vez a que los intervinientes se hagan cargo básicamente de las conclusiones que se han esgrimido por los letrados en esta etapa de los alegatos principales. ¿Su señoría? Sí, señor Romero. Sí, disculpe. Yo mañana me haré cargo de los alegatos de la réplica de esta parte, señoría. Perfecto. Pero efectivamente, de 9:30 a 10:30, o sea, de 9:30 a 10 más o menos, tengo una formalización de investigación respecto a otro caso. Si fuera posible retrasar a las 10 de la mañana el inicio de la audiencia, sería ideal. Sí, ¿Y el señor Jara mañana no va a estar? Probablemente no va a estar, señoría, porque se encuentra, va viajando a Santiago justamente producto de que tiene ciertos exámenes que había pospuesto ya para poder hacérselos ahora, en definitiva, en estos días. Creo que lo había anunciado también en el curso de la Ahora lo había pasada. anunciado. Lo del alegato, lo de la audiencia formalización, eso era algo que desconocíamos. Hubiésemos agradecido que nos informara oportunamente. ¿Habría inconveniente entonces para retomar mañana a las 10? No habría inconveniente. Por mi lado, ¿no? Sí, pero yo agradecería aquí precisión por parte de la querellante, porque ya esto lo vivimos. Entonces, a las 10, a las 10:15, a las 10:30. Su señoría, está agendado para mañana a las 9:30 de la mañana y no debiera ser mayor a media hora lo que se va a demorar esa audiencia de formalización. Es solo una formalización y la verdad es que debería ser bastante breve. Y además voy a solicitar al tribunal de garantía también que seamos los primeros en ser tomados justamente el producto de esta situación, de que tengo esta audiencia. Y entonces, bien, sí. Yo voy a preparar también y voy a tratar de asistir a la audiencia como corresponde a todo profesional respecto de este tipo de compromisos profesionales. Si ello no fuera posible, va a estar don Felipe, pero si no, a las 10 de la mañana estaríamos en condiciones, por lo menos esta parte, de poder... Bien.
Bien, a las 10 entonces. Bien, colegas, entonces mañana nos retomamos esta audiencia para los alegatos, para las réplicas en esta fase final del debate y rija en consecuencia el receso. Muchas gracias.